Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos todos a Info González, un podcast de tecnología e informática. En esta ocasión voy a hablar del lenguaje de programación C. C es de los primeros lenguajes de programación formales que se hicieron. Bueno, los primeros lenguajes de programación fueron principalmente ensamblador y COBOL, ¿no? Que eran lenguajes, bueno, COBOL tampoco es un lenguaje de programación muy difícil de aprender, pero C, digamos, lo que viene siendo COBOL, se creó para servir a bases de datos y con una retrocompatibilidad muy larga en el tiempo. De hecho, a día de hoy, creo que COBOL, la versión que existía en el MS2, ahora mismo no rula en los sistemas operativos actuales, no rula en Windows 10, pero vamos, COBOL, la versión allá por el 69, funcionaba hasta en Windows XP, o sea, es un lenguaje de programación que con el paso del tiempo se ha sabido adaptar muy bien a los tiempos, y sin embargo C es un lenguaje de propósito general, es un lenguaje que principalmente se utiliza mucho en los sistemas operativos, es una evolución del lenguaje anterior B. B no llegó a tener la misma relevancia que C, ya que C, digamos, era más fácil de aprender, ¿no? Era más portable. También decir de que tiene unos tipos de datos estáticos, es decir, enteros, flotantes, etcétera, y es uno de esos lenguajes, por ejemplo, dispone de constructores, ¿no? De construcciones de bajo nivel, es decir, yo puedo escribir el lenguaje ensamblador dentro del propio C, ¿no? Escribo, digamos, en una parte, escribo los comandos que, digamos, el diferente código que yo quiero escribir en ensamblador, con las diferentes APIs, y puedo escribir en ensamblador usando el lenguaje de programación C. El lenguaje de C se puede escribir a bajo nivel de abstracción. De hecho, una de las características que tiene C es que sirve como de llave a otros lenguajes de programación, y también se puede crear otros lenguajes de programación a través de C. Uno de esos lenguajes es YACC y LEX, que forman parte del mundo Unix, ¿no? Decir de que todo el tema de C está muy influido tanto por Unix como por el mundo Linux. Vamos, la mayor parte del sistema operativo Linux está construido a base de C. Windows también tengo que decir de que Windows también está escrito en C, pero mayoritariamente está escrito también en C++, que es un lenguaje de programación que es una extensión de C. De hecho, gran parte de las opciones de C++ se puede invocar desde C++. Decir de que C está, como ya he mencionado antes, está en un amplio abanico de plataformas, tanto Linux, Windows, etcétera. Es cierto de que hay muchas librerías que solamente están disponibles para determinados sistemas operativos. Por ejemplo, Conio.h solamente está disponible en las versiones de C, pero de Windows, ¿no? De las que se trabaja en Windows. Como esa, hay otras librerías muy parecidas que solamente trabajan en diferentes sistemas operativos, ¿no? También Linux tiene sus propias librerías, etcétera. Es un lenguaje que, como bien he dicho, es de relativamente bajo nivel, ¿no? Fue un lenguaje de programación creado por programadores para programadores, y con el paso del tiempo se han ido utilizando para digamos, otro tipo de programaciones bastante alejadas de lo que viene siendo el mundo de los sistemas de software, ¿no? Como por ejemplo programar pequeñas funciones, ¿no? Usando Arduino, ¿no? Que se utiliza también una versión de MVC. También se utiliza para programar videojuegos, ¿no? Hay muchos frameworks con los que puedes programar en C videojuegos, etcétera, ¿no? Otro de las características que tiene esto es la capacidad de definir macros y de incluir múltiples archivos de código fuente, ¿no? Que no se emplea más que uno, sino que puede utilizar varios. Acceso a la memoria bajo nivel mediante el uso de punteros. En Java se puede acceder, en Java es más complicado. De hecho, muchas de las opciones que están disponibles en C no están disponibles del todo en Java. Y bueno, pero vamos, eso da para un video, para un podcast nada más, hablando nada más que de esas pequeñas características, ¿no? Pero pequeñas, ya ustedes me entendéis, pequeñas de la cantidad, de la enorme cantidad de cosas que hay. Bueno, pues también decir de que el soporte orientado a objetos que se implementó en C++ permite traducir al lenguaje C, y también permite la programación multihilo. ¿Qué es multihilo? Pues básicamente cuando tú ejecutas, por ejemplo, un juego, te das cuenta de que los personajes se mueven, pero no siguen, digamos, una alineación, no sigue un código fijo, sino que cada personaje se va moviendo según determinado código. Esos son hilos, y eso lo permite hacer perfectamente C. Como curiosidad, decir de que los desarrolladores de C inventaron este lenguaje de programación con la intención de jugar
jugar a un juego llamado Space Travel, bastante conocido en aquella época. Y nada, voy dejando hasta aquí mi podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que haya sido entretenido. Y sin más, me despido. Un saludo, hasta la próxima. Chao.